Buen día. Hoy hablaremos de la declaración del consenso del Colegio Americano de Medicina Interna Veterinaria sobre el diagnóstico y el tratamiento de la extrusión aguda del disco intervertebral toracolumbar canino, tomado de la revista de Medicina Interna Veterinaria del mismo colegio. El artículo será presentado por Juliet Tatiana Morán Ibarra y Carla Nicole Rodríguez Rosero, ambas estudiantes de pregrado del programa de Medicina Veterinaria de la Universidad de Nariño, de la asignatura de Medicina Interna de Pequeños Animales. Bueno, iniciamos haciendo un enfoque en las razas de perros condrodistróficos, en donde la expresión de un retrogen del factor de crecimiento de fibroblastos 4 en el cromosoma 12 se asocia con una degeneración del disco intervertebral drásticamente acelerada. En estos perros, la metaplasia condroide temprana, la degeneración y la mineralización del núcleo pulposo ocurren con el fallo final de la unidad del disco intervertebral y la extrusión o desplazamiento del material mineralizado en el canal vertebral. Este proceso es llamado extrusión del disco intervertebral de Hansen tipo 1 y también ocurre en razas no condrodistróficas, pero a una frecuencia mucho más baja y no es asociada al retrogen de fibroblastos. Así que, como consecuencia de la contusión y compresión de la médula espinal y las raíces nerviosas, la extrusión del disco intervertebral toracolumbar causa dolor, paresia o parálisis e incontinencia por retención. Los perros afectados se manejan médica o quirúrgicamente y aunque se menciona que los resultados suelen ser exitosos, persisten importantes desafíos de enfermería. La extrusión del disco intervertebral toracolumbar ha sido reconocida desde la década de los 80 y es la causa más común de paraparesia aguda y paraplegia en perros debido a la popularidad de estas razas de perros condrodistróficos. Como resultado, pues hay mucha literatura disponible y la mayoría describe estudios observacionales. En particular, faltan directrices sobre el tratamiento de las afecciones. Y en esta declaración de consenso sobre la extrusión del disco intervertebral toracolumbar, buscan revisar la literatura disponible, sopesar la evidencia y generar recomendaciones para el manejo y resaltar las áreas que necesitan estudio. La escasez de evidencia de alto nivel para muchos aspectos del tratamiento de esta afección limita el poder de las recomendaciones, que deben considerarse como pautas y no como estándares de atención. Métodos. Aquí se explica cómo se llevó a cabo el desarrollo de esta declaración de consenso, en donde en octubre del 2020 realizaron una encuesta a los miembros del Colegio Americano de Medicina Interna Veterinaria en Neurología para recopilar prioridades sobre el diagnóstico y el tratamiento de la extrusión del disco intervertebral toracolumbar agudo en perros. E identificaron 11 temas y a su misma vez se desarrollaron unos subtemas. El panel del consenso formó unos subgrupos para la revisión sistemática de la literatura en cada área y se formularon unas recomendaciones. También se aplicó un método Delphi modificado a estas recomendaciones, combinando lo que es videoconferencia y votaciones anónimas, y finalmente se alcanzó un consenso completo en todas estas recomendaciones. Usaron diferentes bases de datos junto con términos de búsqueda específicos relacionados con la enfermedad. Solo se incluyeron estudios revisados por pares con datos originales y cada estudio se evaluó y se clasificó por su nivel de evidencia. En cuanto a los temas abordados por el panel de consenso de neurología, son 11, entre ellos tenemos a la toma de decisiones en el manejo médico versus quirúrgico, a los componentes del manejo médico, enfoques de diagnóstico, tratamiento quirúrgico, fenestración, estrategias neuroprotectoras, manejo del dolor postoperatorio, micción, terapia de rehabilitación y la mielomalacia progresiva. Cada uno de estos temas pues tiene unos subtemas que son asociados y se los va a abordar a lo largo de este consenso.
En la siguiente tabla observamos que para cada recomendación desarrollada, el cuerpo general de evidencia que la respalda se clasificó como de nivel bajo, medio o alto de acuerdo con la votación del panel. Con respecto a los enfoques diagnósticos de la extrusión del disco intervertebral toracolumbar, se realiza mediante imágenes. Tenemos la resonancia magnética, tomografía computarizada y mielografía o mielografía por tomografía computarizada. Estas modalidades de diagnóstico también facilitan la planificación quirúrgica y el pronóstico. Y cada modalidad difiere con respecto a la precisión del diagnóstico, el costo, la disponibilidad y los efectos adversos. Tenemos como primer enfoque la resonancia magnética. Se menciona que tiene una sensibilidad diagnóstica mayor al 98.5%, con un rendimiento diagnóstico mejorado sobre la tomografía computarizada en perros con signos peragudos, y al lograr también diferenciar la extrusión discal de la protrusión. También se puede detectar la compresión residual después de la cirugía, y un beneficio adicional de la resonancia magnética es el pronóstico. Sin embargo, la fuerza del imán, el plano de la imagen y el observador podrían influir en la fiabilidad de la hiperintensidad como indicador pronóstico. Con respecto a las limitaciones, incluyen el tiempo de adquisición prolongado, la disponibilidad y el costo. Los protocolos estándar siempre incluyen imágenes ponderadas en T2, o sea que se observa líquido y alteraciones. Por ende, se habla de adquirir un mínimo de imágenes sagitales y transversales en T2, y para complementar estas imágenes se puede considerar las secuencias de postcontraste HASTE y las de recuperación corta de la inversión de tau, que son ponderadas en T1, pero no sirven como sustituto de la secuencia de imágenes de T2, sino solo para proporcionar información pronóstica y, como se mencionó, complementar. Ahora bien, nuevos protocolos de resonancia magnética tridimensional de spin rápido y eco podrían ofrecer un menor tiempo de exploración al tiempo que preservan la precisión. Aunque existen evidencias emergentes en perros con extrusión del disco intervertebral toracolumbar agudo, de que las aplicaciones especializadas de resonancia magnética, incluidas imágenes de tensor de difusión y de transferencia de magnetización, pueden proporcionar información sobre la gravedad y el pronóstico de la lesión, además de prolongar el tiempo de exploración, y requiere una experiencia adicional que es de software y procesamiento posterior a la adquisición. Seguimos con la tomografía computarizada, que proporciona el beneficio de una adquisición rápida, un costo menor y una sensibilidad diagnóstica del 81 al 100% en subgrupos específicos, como son los perros condrodistróficos con discos mineralizados. También puede distinguir el material del disco mineralizado agudo del extruido crónico, donde la evidencia de esta característica en la resonancia magnética es limitada. Es menos precisa en perros mayores, mayores a 5 años, digamos, y en perros más pequeños, menores a 7 kilos. La tomografía computarizada no proporciona información sobre la gravedad de la lesión parenquimatosa, y por lo tanto la utilidad pronóstica es limitada. Aunque la resonancia magnética podría predecir una mayor extensión craneocaudal del material extradural en comparación con la tomografía, ambas modalidades proporcionan una capacidad similar para identificar la longitud del material compresivo. Y por último tenemos la mielografía o mielografía por tomografía computarizada, donde la sensibilidad diagnóstica es del 53 al 97% y es menos precisa que otras modalidades para determinar la lateralización correcta de la extrusión para una planificación quirúrgica. También la mielografía conlleva a un riesgo de convulsiones, especialmente en perros grandes o en aquellos que reciben mayores volúmenes de contraste intratecal. Y pues la hinchazón extensa de la médula espinal y de la infiltración del medio de contraste en la médula son de muy mal pronóstico. Agrupando los tres enfoques diagnósticos, son modalidades razonables para el
diagnóstico como tal de la extrusión del disco intervertebral toracolumbar. Entonces, para tener en cuenta, cuando el material extruido se mineraliza, especialmente en los perros condrodistróficos jóvenes y adultos de mediana edad, digámoslo así, la tomografía computarizada es sensible en el diagnóstico y la planificación del tratamiento. Por lo tanto, se puede recomendar como una modalidad de imagen avanzada de primera línea cuando se sospecha de la extrusión del disco intervertebral. Con una baja probabilidad de pasar por alto una lesión quirúrgica compresiva, y el beneficio adicional, como se mencionaba, era el de un menor costo y el tiempo de exploración era más corto en comparación, por ejemplo, con la resonancia magnética. Y en la resonancia proporciona pues una definición de lesiones intramedulares que pueden como tal informar el abordaje quirúrgico y el pronóstico de perros con lesiones graves, y pues tiene la capacidad superior para realizar diagnósticos distintos a la de extrusión del disco intervertebral. Entonces, para considerar pues casos fuera de esta presentación clínica típica, hay evidencia que apoya la sensibilidad diagnóstica para la resonancia de campo alto y un mayor riesgo de eventos adversos con la mielografía o la mielografía por tomografía computarizada. De igual forma, pues la resonancia puede ser útil para guiar algunas decisiones de tratamientos, como por ejemplo, cuánto tiempo se debe prolongar la descompresión o si se debe realizar una durotomía en perros con dolor profundo negativo. Y pues los autores refieren que no hay pruebas suficientes para hacer recomendaciones sobre el papel de las imágenes en la determinación del tipo de cirugía descompresiva que se deba realizar y si se debe seguir una modalidad de imagen sobre otra para perros con una recuperación inadecuada poco después de la cirugía. Manejo médico versus quirúrgico. En el caso de esta enfermedad existen dos opciones de tratamiento principales. Puede ser médico o quirúrgico. El tratamiento médico se basa en la restricción de la actividad y el uso de analgesia, mientras que el tratamiento quirúrgico ya implica con mayor frecuencia la descompresión de la médula espinal mediante la hemilaminectomía con o sin fenestración discal. Resultados para perros con manejo médico versus quirúrgico. En la siguiente tabla se explican los resultados según la gravedad de los signos que presentan. Aquí dividen la gravedad de la lesión en 4 partes. En dolor de columna únicamente y de tipo ambulatorio. Aquí se menciona que los perros ambulatorios pueden ser manejados con éxito médicamente. Sin embargo, se debe tener en cuenta el riesgo de recurrencia. Se puede considerar el tratamiento quirúrgico en un perro joven y activo, con múltiples discos mineralizados, particularmente con eventos recurrentes. Esa descompresión quirúrgica se puede considerar cuando los signos neurológicos son progresivos, no mejoran o el dolor es persistente a pesar de hacer un tratamiento médico adecuado. En cuanto a la paraplegia no ambulatoria, el nivel de recuperación de estos perros fue menos completo con el tratamiento conservador. Para la paraplegia con dolor profundo positivo, se evidenció que la recuperación con el tratamiento médico es prolongada y menos completa en comparación con una cirugía. Menciona que la cirugía ofrece mayores tasas de éxito, mejor recuperación y a su vez una menor probabilidad de recurrencia. En cuanto a la paraplegia de dolor profundo negativo, el éxito del tratamiento médico es en gran medida pobre, con un aumento en la frecuencia de una mielomalacia progresiva, por lo cual se recomienda hacer un tratamiento quirúrgico. Aparte de eso, también menciona que se debe considerar la hospitalización a corto plazo durante 1 o 2 días en perros con signos progresivos tratados médicamente para controlar el deterioro de ese estado neurológico. Y es importante tener en cuenta que cuando los perros no pueden someterse a cirugía, es razonable intentar el tratamiento médico en todos los niveles de gravedad de la lesión, excepto si hay signos de mielomalacia progresiva. Componentes de la gestión médica. Aquí incluye la restricción de la actividad, el manejo del dolor, control de la incontinencia y la prevención del daño cutáneo y úlceras. Sin embargo,
Los autores dicen que existen pocos estudios críticos sobre estos aspectos, lo que limita la posibilidad de realizar recomendaciones que estén basadas en la evidencia. En cuanto a la duración de la restricción del ejercicio, se menciona que debido a la falta de literatura crítica sobre este tema, muchos veterinarios recomiendan un periodo de restricción de actividad basándose en lo que son experiencias personales o también en prácticas institucionales. Se dice que se sugiere más o menos un mínimo de descanso sin especificar una duración en promedio, mientras que otros proponen al menos que sean 4 semanas de restricción, como es el reposo en jaula o en una habitación pequeña. Además, se recomienda evitar actividades que son saltar sin correa, saltar y usar escaleras para favorecer la curación de este anillo fibroso, aunque esta recomendación pues está respaldada por una evidencia de bajo nivel. Uso de medicamentos antiinflamatorios. Incluye perros tratados con corticosteroides a dosis antiinflamatorias. Estos estudios no detallan el impacto aún de los resultados. Sin embargo, los autores dicen que existe una evidencia limitada que sugiere que el uso de corticosteroides podría estar relacionado con peores resultados y menor calidad de vida, en comparación con el uso de AINES en perros ambulatorios tratados médicamente. Es por eso que no se recomienda el uso rutinario de corticosteroides en la fase aguda de la extrusión del disco intervertebral toracolumbar, aunque en la fase crónica un ciclo corto podría ser beneficioso en ciertos casos. Los AINE, en cambio, son recomendados durante al menos 5 o 7 días en perros bajo tratamiento médico, evitando su combinación con lo que son corticosteroides o unas múltiples formulaciones de estos AINES. Recomendaciones sobre la analgesia. Se hacen tratamientos con AINES, gabapectina o pregabalina para el dolor neuropático y en algunos casos relajantes musculares como el diazepam o metocorvamol. En algunos casos de dolor intenso que requieren opioides, se recomienda la hospitalización hasta controlar adecuadamente el dolor. Tratamientos complementarios como la rehabilitación y la acupuntura. Los autores de varios estudios investigan el uso de la acupuntura para el tratamiento de esta patología, señalando una variabilidad considerable en cuanto a lo que es la metodología y la falta de detalles sobre las medidas de resultados y también el protocolo de tratamiento del grupo de control. La electroacupuntura podría asociarse con mejores resultados en comparación con el tratamiento médico convencional. Sin embargo, un estudio sobre electroacupuntura reportó efectos adversos como vómito o diarreas en algunos perros, aunque estos también recibieron prednisolona. Además, esos estudios sobre rehabilitación física en perros sugieren que los ejercicios básicos de rehabilitación, como el rango de movimientos pasivos y los masajes, son beneficiosos como tratamiento adicional, con énfasis en la actividad restringida durante las primeras 4 semanas. No obstante, los autores indican que, debido a la limitada evidencia, la acupuntura no recomienda como alternativa al tratamiento quirúrgico. Hablando ahora de cirugía, hay mención de publicaciones de varios abordajes quirúrgicos para perros con extrusión del disco intervertebral toracolumbar, que incluyen la hemilaminectomía, la mini hemilaminectomía, que generalmente se consideran los enfoques quirúrgicos de elección debido a la mayor capacidad para acceder y eliminar el material del disco compresivo. También tenemos la laminectomía dorsal, corpectomía parcial, que es útil para las extrusiones discales más crónicas o muy localizadas ventralmente. También está la fenestración del disco intervertebral con o sin laminectomía concurrente para la extracción del material del disco extruido, en donde la fenestración sola, sin descompresión, no se recomienda para perros con extrusión del disco intervertebral, pues puede complicarse con paraparesia no ambulatoria o incluso algo peor. Y tenemos la laminectomía con durotomía concurrente. Pues son pocos los estudios que proporcionan las comparaciones directas de una técnica quirúrgica con otra. Además,
Varios autores han reportado recientemente técnicas mínimamente invasivas para tratar la hernia discal intervertebral en perros. Hasta la fecha, la mayoría de los estudios veterinarios publicados son estudios en cadáveres que describen abordajes específicos y solo unos pocos informan resultados en el entorno clínico sin emplear un grupo control. Por eso, pues se requiere una evaluación adicional antes de que puedan adoptarse de manera rutinaria. Y cabe mencionar que cada extrusión de disco es diferente y por lo tanto requiere una consideración única para el mejor enfoque. Bueno, ahora bien, la justificación para la adición de la durotomía, que es como un desgarro accidental, en el momento de la descompresión quirúrgica explican que es un tema de interés reemergente y se deriva inicialmente de la literatura experimental, que sugiere que la durotomía podría mejorar el flujo sanguíneo de la médula espinal y que la recuperación funcional en perros con lesión de la médula podría ser mejor en comparación con la minectomía sola. Entonces, pues la durotomía para perros con signos neurológicos graves puede mejorar el resultado y disminuir el riesgo de plasia progresiva, aunque pues se necesita una evaluación adicional. También se informa de un estudio retrospectivo en perros con dolor profundo negativo, parapléjicos, tratados con hemilaminectomía con durotomía, en comparación con perros tratados por hemilaminectomía sola. En este estudio, pues los perros que se sometieron a durotomía tenían más probabilidad de recuperar la deambulación en comparación con los tratados solo con hemilaminectomía. Además, se incluyen datos de perros tratados con hemilaminectomía que murieron por presunta mielomalacia progresiva. Y en otro estudio se describió que en un grupo de perros parapléjicos presentaron pérdida de la sensación del dolor profundo tratados con laminectomía y durotomía, los cuales habían tenido pues un seguimiento posoperatorio. Estos estudios veterinarios más recientes, junto con el ensayo Discus en curso en humanos, destacan un renovado interés en el papel de la durotomía para mejorar el resultado después de la lesión medular. Momento de la descompresión quirúrgica. Los autores mencionan que la descompresión quirúrgica en perros con extrusión del disco intervertebral toracolumbar ha sido controvertida durante décadas. Por eso, pues surge la pregunta: ¿la descompresión quirúrgica urgente mejora la recuperación neurológica? Existen varios desafíos con la literatura disponible actualmente que pues abordan esta pregunta. En primer lugar, un resultado positivo suele definirse de forma dicotómica y sencilla, como la capacidad de deambular sin apoyo, en lugar de evaluar los déficits neurológicos, utilizando sistemas de puntuación locomotora más finos. En segundo lugar, los perros con lesión medular asociada al disco representan un número pequeño en cualquier estudio dado y con frecuencia se agrupan con lesiones menos graves. Y en tercer lugar, el grado de demora antes de la presentación a menudo no es bien informado por los propietarios, lo que dificulta sacar conclusiones firmes sobre el momento de la aparición de los signos, en particular la pérdida de la percepción del dolor profundo. La interpretación de la literatura actual se complica aún más por el hecho de que el resultado también podría estar influenciado por la tasa de aparición y las características de la lesión en sí, independientemente del momento de la descompresión. Varias series de casos retrospectivos y prospectivos han reportado el resultado neurológico y su asociación con el momento quirúrgico. Tomados individualmente, en la tabla, cada estudio representa evidencia del nivel relativamente bajo para informar la práctica clínica y, en general, la literatura proporciona evidencia mixta con respecto a la influencia del momento de la descompresión quirúrgica en el resultado en perros con lesiones menos graves, donde la mayoría de los estudios más graves y recientes sugieren una falta de asociación. De igual forma, aquí se mira la continuación de la tabla y también en un estudio se informó que ningún perro de un grupo muy pequeño que presentaba dolor profundo negativo
por más de 24 horas, recuperó la deambulación. Entonces, a tener en cuenta, lo que mencionan los autores es que la patogenia de la lesión en médula espinal, inducida por la extrusión del disco intervertebral, apoya que la descompresión quirúrgica deba realizarse lo antes posible, entre las 24 horas, pues en perros con déficits neurológicos sustanciales. Sin embargo, en un conjunto, la literatura actual no apoya el uso de una línea de tiempo específico para la descompresión quirúrgica urgente, incluso para perros con dolor profundo negativo que están parapléjicos en el momento de la presentación. Algunas pruebas indican que la descompresión tardía puede dar lugar a un tiempo más prolongado para lograr la deambulación posoperatoria, lo que requiere más investigación. Y la influencia del momento quirúrgico en el resultado locomotor debe considerarse independientemente de la influencia en el desarrollo de mielomalacia progresiva. Y pues además se hace mención de que el tratamiento quirúrgico no debe rechazarse simplemente porque el perro ha estado paralizado durante un periodo prolongado, ya que la literatura documenta que la recuperación de la deambulación puede ocurrir para los perros que presentan un estado de dolor profundo negativo y han estado paralizados más de una semana antes de la cirugía. Fenestración. La fenestración profiláctica se refiere a la eliminación del material del disco in situ para prevenir futuras extrusiones. Inicialmente se utilizó como una técnica quirúrgica para tratar la extrusión del disco sin una laminectomía concurrente, pero ahora se realiza más comúnmente en el sitio de extrusión junto a una descompresión para evitar extrusiones adicionales en el posoperatorio temprano. También puede llevarse a cabo en espacios discales adyacentes, generalmente entre las vértebras torácicas 11 y la lumbar 4, como una medida profiláctica. Aunque existen diferentes abordajes y lo que son técnicas quirúrgicas, las comparaciones directas entre ellas son complicadas debido a que existe una variabilidad en los métodos de seguimiento de la recurrencia y la conformación de las recidivas. Pues es importante destacar que la experiencia del cirujano influye en los resultados y que los ensayos controlados aleatorios en esta área pues son difíciles de diseñar. La evidencia sugiere que la fenestración puede ser útil para reducir la extrusión adicional de un disco ya extruido y prevenir la extrusión futura de discos no rotos. Fenestración de un disco ya extruido en el momento de la cirugía descomprensiva. Bueno, aquí lo que pasa es que la recurrencia temprana de la extrusión discal que ocurre dentro del primer mes después de la descomprensión suele ser causada por la extrusión de más material del disco en el mismo lugar. Aunque algunos estudios muestran poca recurrencia sin fenestración, la mayoría indican que hacer una fenestración en el disco al mismo tiempo que la descompresión ayuda a prevenir estas recurrencias. La baja tasa general de recurrencia puede depender de factores como la cantidad de material discal que se haya eliminado y las diferencias en el seguimiento y los métodos utilizados para definir y medir la recurrencia. Fenestración profiláctica de discos adyacentes o distantes no extruidos. La fenestración profiláctica se dice que puede ayudar a prevenir la extrusión futura del disco, ya que hasta el 19% de perros que se someten a cirugía descomprensiva desarrollan recurrencia en nuevos espacios discales. La mayoría de estas recurrencias ocurren en discos que son cercanos al original, y estas suelen ser más altas en razas como el perro salchicha y el bulldog francés. Aparte, se ha encontrado que la fenestración en múltiples sitios reduce el riesgo de recurrencia, ya que los perros con fenestraciones en un solo sitio tienen 2.7 veces más probabilidades de experimentar estas recurrencias. Se menciona que aunque todavía hay debate sobre cuántos discos adicionales se deben fenestrar, muchos estudios sugieren que es útil fenestrar discos mineralizados cercanos al disco afectado, ya que las recurrencias suelen ocurrir en discos adyacentes. En las dos razas que mencioné anteriormente, se dice que puede ser, incluso se pueden fenestrar discos que no estén mineralizados.
Eventos adversos, abordaje y técnica. Como ya se mencionó, la fenestración, aunque útil en algunos casos, pues va a tener unos ciertos riesgos y unas desventajas. Entre estos tenemos que hay un trauma quirúrgico adicional, mayor tiempo de anestesia y puede haber complicaciones como la extrusión de discos, inestabilidad vertebral, un neumotórax, un daño neuromuscular o también algunas hemorragias. Aunque estas complicaciones pues son muy poco comunes. Y adicionalmente se debe tener en cuenta el costo y los posibles problemas que pueden surgir, especialmente cuando es en discos caudales o cuando se realiza en las vértebras L5, L6 y L6 y L7. En cuanto a la técnica, esta fenestración multicéntrica es realizada por cirujanos que son experimentados y tiene una baja tasa de complicaciones. Sin embargo, no se recomienda realizarla rutinariamente en discos L4 o L5 o en discos caudales debido al mayor riesgo involucrado. También se ha observado que tanto el abordaje ventral y lateral son más efectivos para recuperar el material discal que el abordaje dorsolateral, que es más adecuado cuando se realiza junto con una laminectomía descompresiva. En cuanto a la fenestración asistida por potencia, esta es con tecnología avanzada, es más efectiva para eliminar el material discal que la fenestración manual, aunque ninguna técnica logra una eliminación completa de este material discal. Aquí el proceso de curación por lo general es rápido, es entre unas 4 y unas 16 semanas, y no se ha observado que el vacío generado por la fenestración provoque un tipo de reacción inflamatoria que sea significativa. Respecto a la ablación percutánea de disco con láser, aunque la evidencia disponible es limitada, parece que es una opción segura y puede ayudar a reducir esa recurrencia de la extrusión discal, especialmente en perros. Sin embargo, pues la evidencia es de un nivel bajo a un nivel moderado. Con respecto a las estrategias neuroprotectoras, la evaluación de los tratamientos basados en células se consideró fuera del alcance de esta discusión. Se han propuesto muchas estrategias neuroprotectoras para mitigar la lesión secundaria o promover la recuperación de la función neuronal o la conectividad funcional. Un subconjunto de estas estrategias evaluadas en el ámbito clínico veterinario tienen evidencia que sugiere una falta de efectividad para mejorar el resultado locomotor, como lo vemos en la tabla 5. Por lo tanto, actualmente no se recomienda su uso rutinario. Por ejemplo, están la terapia con campo electromagnético pulsado, electroacupuntura, fotobiomodulación, también inhibidores de la metaloproteinasa de matriz, también prednisolona, succinato de metilprednisolona y dexametasona, entre otros. Y a pesar de los hallazgos contradictorios, en un ensayo controlado autorizado en perros con dolor profundo negativo parapléjicos sometidos a descompresión quirúrgica concurrente y tratados con el inhibidor de metaloproteinasa de matriz y con un portador de dimetilsulfóxido o DMSO solo, mostraron un resultado locomotor significativamente mejorado en comparación con los tratados con un control salino. Aunque estos hallazgos pues sugieren que el DMSO podría ser la influencia principal en el resultado mejorado, los tamaños de los grupos fueron pequeños y ningún perro en el grupo tratado con solución salina recuperó la función locomotora. Los autores pues tienen en cuenta que la administración rutinaria del DMSO, aunque actualmente no se recomienda como tratamiento neuroprotector complementario estándar para la extrusión del disco intervertebral toracolumbar, merece una evaluación más exhaustiva en una corte más grande. Tratamiento del dolor. Aquí el dolor lo vamos a dividir en dos, el dolor nociceptivo y el dolor neuropático. En cuanto al dolor nociceptivo, es el causado por un estímulo dañino. Se produce tanto por la extrusión del disco como por la cirugía descomprensiva. Este tipo de dolor es el principal objetivo de tratamiento. También existe el dolor neuropático. Este está asociado a lo que son daños en el sistema somatosensorial y es común en humanos tras una lesión medular.
pero con una poca información sobre su presencia en perros. En cuanto a lo que es el dolor postoperatorio, en perros se mide mediante escalas del dolor, medicación de rescate y umbrales sensoriales mecánicos. Dolor postoperatorio. Aquí se ha evaluado la prevalencia y la evolución de ese dolor paraespinal en perros tras una cirugía de descompresión, utilizando protocolos analgésicos estándar. Entonces utilizan opioides, antiinflamatorios y gabapectina. Este protocolo controla el dolor inmediato, pero los umbrales sensoriales mecánicos disminuyeron cerca de la herida quirúrgica durante las primeras 6 semanas. Al cabo de 6 meses, el 85% de los perros se recuperó completamente, mientras que el 15% presentó dolor neuropático crónico. Los perros pueden sentir molestias en el sitio quirúrgico hasta 6 semanas después de una hemilaminectomía y un pequeño porcentaje puede desarrollar un tipo de dolor crónico. Es por eso que los veterinarios debemos evaluar este dolor en la primera reevaluación y aconsejar a los propietarios que vigilen signos de dolor durante estos periodos. Manejo del dolor posoperatorio. Bueno, aquí no existe lo que es un protocolo estandarizado para el manejo de este dolor, pero según estudios que informan detalles específicos de este protocolo, se utilizan combinaciones de opioides y también lo que son fármacos antiinflamatorios con frecuencia. En esta tabla observamos que existen diferentes terapias para el dolor intra y postoperatorio. Entonces, hay tratamientos que se hacen con morfina epidural más dexmedetomidina e hidromorfona, bloqueo del erector de la columna, parches de fentanilo, pregabalina, electroacupuntura, acupuntura preoperatoria, campos electromagnéticos, hoja armónica para un abordaje quirúrgico o también una cirugía mínimamente invasiva. También se utilizaron otros tratamientos, pero que estos no tienen datos publicados sobre su eficacia. Son para dolor postoperatorio igualmente, pero no hay investigaciones acerca de estos. Entonces tenemos a tramadol, amantadina, ketamina y lidocaína. Se usa también el veneno de abeja, terapia con láser frío, crioterapia, masajes, ultrasonido terapéutico y el metocarbamol o el diazepam. Como ya vimos, dada toda esa amplitud de opciones analgésicas, se propone un protocolo analgésico postoperatorio. Usan opioides intravenosos o subcutáneos durante 24 a 48 horas después de la operación. Un parche de fentanilo durante 3 a 5 días posoperatorios. AINES durante 7 días posoperatorios, además de un parche del fentanilo. Se podría agregar también un medicamento para el dolor neuropático como pregabalina a un intervalo de dosis de 8 horas al protocolo sugerido para mejorar el control del dolor. Pero no se pudo demostrar un efecto positivo similar para la gabapectina administrada cada 12 horas. Esta gabapectina puede ser beneficiosa en un intervalo de dosis de 8 horas, aunque actualmente falta evidencia para apoyar esa suposición. Adicionalmente, terapias o intervenciones como el bloqueo del erector de la columna, esta morfina epidural, aunque pues la evidencia en esto suele ser de un nivel bajo. Efectos adversos de los analgésicos. Es difícil atribuir las complicaciones exclusivamente a los analgésicos, porque pues también intervienen otros factores que puede ser la hospitalización o la cirugía. Los perros que son tratados con corticosteroides, especialmente en combinación con AINES, pueden desarrollar problemas gastrointestinales como son una diarrea, una gastritis, ulceraciones y pancreatitis. Además, también el uso de dexametasona está asociado con un mayor riesgo de infecciones urinarias y diarrea. Y en casos extremos puede llegar a perforaciones colónicas que son fatales. Aunque en algunos estudios han intentado usar protectores gástricos, estos no parecen ser efectivos.
Los opioides, así como medicamentos sedantes como es la gabapentina y la pregabalina, que también se utilizaban, pueden aumentar el riesgo de un reflujo gastroesofágico y regurgitación, lo que a su vez incrementa el riesgo de que sufran una neumonía por aspiración. Manejo de la micción. Una de las consecuencias más desafiantes de la extrusión del disco intervertebral toracolumbar es la pérdida de la micción voluntaria y la incontinencia por retención resultante. Este cumplimiento repercute negativamente en la recuperación general y en la calidad de vida tanto de los perros como de los propietarios. Y con respecto en la recuperación de la micción voluntaria, los perros parapléjicos no pueden orinar voluntariamente, mientras que los perros con función motora y percepción del dolor sí pueden. A medida que la micción se recupera, suele ser incompleta durante un periodo de semanas después de la lesión, lo que resulta en la retención de orina. Esta complicación pone a los perros en mayor riesgo de lo habitual de desarrollar infecciones del tracto urinario. Y pues los perros con lesiones graves, incluso si recuperan la percepción del dolor y la función motora, pueden tener una continencia subóptima. Mirando en la tabla 8, se proporcionan datos que resumen la evolución y el éxito de la recuperación de la micción voluntaria. La ecografía y la cistomografía indican que la recuperación de la función normal de la vejiga va por detrás de la aparición inicial de la micción y aún así pueden ser subóptima 6 semanas después de la recuperación motora. Con respecto a la evacuación de la vejiga, los autores resaltan las técnicas utilizadas para la evacuación, que incluye la extracción manual y el cateterismo intermitente y permanente. Se debe tener presente que la técnica de extracción vesical elegida debe adaptarse al perro, al clínico y a los técnicos que lo atienden. Con respecto a la extracción manual, varía ampliamente, con una media del 50% del vaciado. La colocación de un catéter urinario permanente es un método de manejo eficaz y de bajo riesgo a corto plazo. Sin embargo, la duración del cateterismo permanente debe minimizarse siempre que sea posible debido al mayor riesgo de infección urinaria. A medida que regresa la micción voluntaria, se debe palpar la vejiga o realizar una ecografía para asegurarse de que se ha logrado un vaciado adecuado. Y sobre el impacto de la técnica en factores como el dolor o la angustia o en relación con complicaciones como el daño uretral o vesical, no hay disposición de información. Ahora, en la intervención farmacológica, los autores comentan que el uso de fármacos para relajar los esfínteres uretrales es una práctica común, pero la literatura sobre la eficacia es extremadamente limitada. Aunque no hay evidencia que oriente el uso de medicamentos para relajar los esfínteres uretrales en perros con extrusión del disco intervertebral toracolumbar, se recomienda el uso de un antagonista alfa-adrenérgico, por ejemplo, la prazosina, fenoxibenzamina, alfuxosina o tamsulosina, para relajar el esfínter uretral interno con o sin un relajante muscular de acción central, como por ejemplo el diazepam, para relajar el esfínter externo en perros en los que la vejiga no puede vaciarse manualmente con facilidad. Los estudios experimentales caracterizan los efectos de los antagonistas alfa-adrenérgicos en el tono uretral, pero la relevancia clínica en perros con alteraciones en el tono uretral es difícil de establecer. Aparte de un único estudio retrospectivo, ningún dato valida la eficacia clínica. Aunque la hipotensión es un posible efecto adverso de los antagonistas alfa-adrenérgicos, no se han publicado informes de hipotensión clínicamente relevantes en esta población. Y para tener en cuenta, estos medicamentos deben continuar hasta que se haya establecido o restablecido, mejor dicho, la micción voluntaria.
El uso a largo plazo de estos medicamentos generalmente no es necesario en perros con parálisis crónica. Otro fármaco, como el betanecol, que según la bibliografía no se utiliza de forma rutinaria para mejorar la actividad del detrusor en perros que se recuperan de una extrusión del disco intervertebral. Y algunos miembros del panel señalaron anecdóticamente que pueden producirse efectos colinérgicos adversos no deseados en dosis que inducen la contracción del detrusor. Y tenemos las complicaciones de la incontinencia por retención. Las infecciones del tracto urinario son la complicación más común reportada en la literatura junto con la hematuria y la bacteriuria. No se han publicado informes de ruptura de la vejiga en esta población de perros, pero debido a la gravedad de esta complicación, el panel consideró que debería tenerse en cuenta al tratar la incontinencia por retención. La literatura sobre las infecciones urinarias es difícil de resumir debido a los diferentes criterios de exclusión o definiciones de infecciones urinarias y tiempo de la muestra. Pues la mayoría de los estudios definen la infección urinaria como un crecimiento bacteriano de mayor a 1000 por ml, pero distinguir la infección activa de la bacteriuria requiere piuria y la documentación de los signos clínicos, lo que puede pues, ser un desafío si el perro presenta parálisis. La frecuencia de la infección urinaria oscila entre el 0 y el 42% en la primera pues, semana postoperatoria, entre el 17 y el 36% en las primeras 6 semanas y el 15% a los 3 meses. Escherichia coli pues, es el aislado más común y frecuentemente se asocia con resistencia a los antibióticos. Y los factores de riesgo de las infecciones urinarias incluyen la gravedad de los déficits neurológicos, la duración de la incontinencia por retención y la duración del sondaje permanente. Por eso, pues para reducir estos factores, lo que se tiene presente es limitar la duración del cateterismo permanente, controlar la eficacia miccional y usar medicamentos para relajar los esfínteres uretrales según sea necesario. A tener en cuenta pues que los antibióticos no deben utilizarse de forma profiláctica para disminuir la frecuencia de infecciones urinarias en perros con extrusión del disco intervertebral toracolumbar. Y es importante establecer un diagnóstico específico de infecciones en tracto urinario frente a bacteriurias clínicamente insignificantes. Y también los autores hacen mención del extracto de arándanos, pero este no disminuye el riesgo de infecciones urinarias. Rehabilitación física. Esta se utiliza cada vez más como un componente del plan de manejo para los perros diagnosticados con esta patología, especialmente en la parte del posoperatorio. Persisten algunas preguntas sobre el valor de incorporar estos protocolos de rehabilitación, a qué poblaciones se benefician, así como cuándo iniciar protocolos, cuánto tiempo continuar esta terapia y los regímenes de tratamiento óptimos. Eficacia de la rehabilitación física. En perros no ambulatorios con esta patología, tratados quirúrgicamente, 2 ensayos controlados aleatorizados muestran que la rehabilitación física intensiva y hospitalaria durante 10 a 14 días es bien tolerada, pero no mejora la recuperación de la deambulación en comparación con perros que solo reciben rehabilitación básica. Aunque esos protocolos de rehabilitación y las poblaciones estudiadas varían, la rehabilitación intensiva podría ser útil en perros parapléjicos ambulatorios. Además, aunque no mejora la locomoción, se ha asociado con la pérdida de peso y el aumento de masa muscular en perros salchicha durante 3 meses postoperatorio, lo que sugiere que podría tener efectos positivos sobre la movilidad y el bienestar general, aunque no se puede atribuir directamente a los ejercicios. En general, esta rehabilitación postquirúrgica en perros con lesiones incompletas es segura, pero no mejora la recuperación de la marcha frente a ejercicios básicos. Protocolos de rehabilitación. Esta rehabilitación postoperatoria en perros
Puede iniciarse de manera segura tan pronto como 24 horas después de la cirugía sin efectos adversos, como aumento de dolor o deterioro neurológico. Aunque iniciar la rehabilitación hasta 2 semanas después de la operación también puede ser beneficioso. Terapias como la hidroterapia o la cinta rodante subacuática son seguras a partir de los 3 hasta los 14 días postquirúrgico, siempre con precauciones para proteger la incisión. En perros con la paraplegia persistente, pues se puede iniciar la rehabilitación tempranamente y esto va a ayudar a mejorar la probabilidad de recuperación de la deambulación. La duración de la rehabilitación va a variar según el caso, desde la hospitalización inicial hasta varios meses. Como ya lo mencioné anteriormente, estos protocolos de rehabilitación varían, pero suelen incluir diferentes ejercicios como componentes claves en la recuperación de los perros. En esta tabla vamos a observar que hay diferentes tipos de ejercicios de rehabilitación y también nos menciona el momento de la implementación y la duración de la terapia. Entonces, así como a manera general, los ejercicios de rehabilitación pueden ser una crioterapia con una compresa fría o caliente. También el rango de movimiento como es el estiramiento pasivo y activo y a su vez masajes. También se puede utilizar la marcha asistida sobre el suelo, caminar en cinta de correr. También se puede utilizar hidroterapia, natación o caminata. Patrón de marcha manual utilizando la cinta de correr terrestre. Ejercicios de equilibrio, por ejemplo, hay unas tablas de equilibrio que pueden ser útiles. Ejercicios avanzados de marcha y propiocepción. En esta tabla se han incluido varias modalidades adicionales en el marco de la rehabilitación. No se dispone de una evidencia específica sobre el beneficio de la inclusión de la estimulación eléctrica neuromuscular, tampoco de la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea o la terapia infrarroja, pero la utilidad de la fotobiomodulación, la PEM y la electroacupuntura se consideran en la sección de estrategias neuroprotectoras. Entonces, en la siguiente tabla, pues vamos a ver la modalidad del tratamiento de rehabilitación y a su vez también el momento de implementación y duración de la terapia. En cuanto al inicio de la rehabilitación posoperatoria, debe ocurrir dentro de una ventana de 24 horas a 14 días después de la cirugía y continuar durante al menos 2 a 6 semanas. Sin embargo, el momento óptimo puede variar dependiendo de la gravedad del estado neurológico de cada paciente, aunque la evidencia dispone que hay un apoyo en este enfoque con un nivel moderado. Aún se debe determinar cuáles son los ejercicios que son más específicos y las modalidades complementarias que deben formar parte de un régimen óptimo de rehabilitación posoperatoria. Al menos aquí se recomienda un protocolo básico que incluya lo que es una crioterapia, rango de movimiento pasivo, masajes, bipedestación asistida y caminata, los cuales pueden realizarse sin la necesidad de equipos o capacitación especializada, aunque se requiere más investigación para definir con precisión cómo deben ajustarse este tipo de protocolos a lo largo del tiempo. Conforme cambia el estado neurológico, es posible aplicar un enfoque gradual adaptado a cada paciente, incrementando la intensidad de los ejercicios e incorporando modalidades adicionales. Restricción de la actividad. En cuanto al cuidado posoperatorio de los perros con extrusión del disco intervertebral toracolumbar, la restricción de la actividad es fundamental para permitir esa cicatrización del sitio quirúrgico y a su vez del anillo fibroso. Y de igual manera para minimizar el riesgo de la reextrusión temprana. Aunque los detalles de este proceso pues no se especifican con claridad, hay estudios que han demostrado que los perros que descansan estrictamente en un entorno hospitalario durante 2 semanas después de la cirugía recuperan la deambulación más rápidamente en comparación con aquellos que se recuperan en casa. Entonces, a pesar de que la evidencia que existe es limitada,
En este consenso mm, recomiendan un confinamiento y restricción de la actividad durante al menos 4 semanas como parte del cuidado posoperatorio estándar. Y es importante, además, señalar que esa restricción no debe implicar o que no evita cambios en cuanto a los ejercicios de rehabilitación. Mielomalacia progresiva. Se menciona que la mielomalacia progresiva es un síndrome clínico caracterizado por necrosis progresiva, isquemia y hemorragia de la médula espinal que se expande craneal y caudalmente desde el sitio inicial de la agresión. Con respecto a los signos clínicos, estos reflejan la destrucción progresiva del tejido e incluyen la pérdida de los reflejos de las extremidades pélvicas y del tono muscular pélvico, tronco y abdomen, la progresión craneal del borde caudal del reflejo tronco-cutáneo y, en última instancia, la afectación de las extremidades torácicas e insuficiencia ventilatoria. La mielomalacia progresiva suele desarrollarse entre 24 horas hasta 14 días de una lesión aguda asociada a la extrusión del disco intervertebral toracolumbar y no siempre es evidente en el momento de la presentación. Con respecto a la fisiopatología, aunque no se comprende completamente, implica un daño mecánico primario y compresión de la médula espinal, seguida de un daño secundario. El aumento de la presión dentro del eje neural podría desempeñar un papel en la propagación longitudinal del daño. Y los estudios centrados en perros parapléjicos con dolor profundo negativo informan una prevalencia de mielomalacia progresiva del 10 al 33%. Sin embargo, se ha informado del desarrollo de mielomalacia progresiva en un pequeño número de perros que presentaron lesiones menos graves y que posteriormente se deterioraron. Refiriéndonos ahora al diagnóstico de la mielomalacia progresiva, aunque actualmente el examen histopatológico es el gold estándar para su diagnóstico, a menudo se necesita un diagnóstico presuntivo ante mortem en el entorno clínico. Por eso los autores informan de una combinación de hallazgos clínicos y su evolución con el tiempo en casos con confirmación histopatológica de mielomalacia progresiva, que incluyen la migración craneal del borde caudal del reflejo troncocutáneo, parálisis ascendente, hipoventilación, pérdida de reflejos espinales segmentarios, disminución del tono abdominal, síndrome de Horner, dolor difuso, termodisregulación y malestar. Y aunque la precisión diagnóstica de estos hallazgos clínicos requiere más estudios, la literatura adicional describe signos clínicos en perros con dolor profundo negativo con mielomalacia progresiva, como los observados en la tabla 11, en los que tenemos avance progresivo del punto de corte del reflejo troncocutáneo, reflejos patelares débiles o ausentes, tono anal y reflejo perineal débiles o ausentes, pérdida del tono abdominal, dificultad para mantener la posición de decúbito esternal, o paresia de miembros torácicos o déficit proprioceptivos en ausencia de una lesión explicativa. Y se nos informa pues que la ausencia de estos signos no impide el desarrollo posterior de mielomalacia progresiva y la progresión de los signos en el postoperatorio inmediato, que es de 1 a 7 días, es clave para proporcionar la evidencia de un diagnóstico clínico. Y también la sospecha clínica puede aumentar aún más por los hallazgos en la resonancia magnética y por las mediciones de biomarcadores séricos. Por eso, en la tabla 12 se identifican los diferentes biomarcadores y sus respectivos resultados o efectos. Cabe resaltar que una combinación de hallazgos clínicos puede respaldar un alto nivel de preocupación por la mielomalacia progresiva. Y
cuando se combinan con los hallazgos de imagen y el monitoreo longitudinal de cambios específicos en el examen neurológico y los biomarcadores séricos, puede ser aún más sugestivo de la afección. Con los factores de riesgo para mielomalacia progresiva, se han evaluado en estudios retrospectivos la gravedad de la lesión, que es el factor de riesgo más importante, y los perros con dolor profundo negativo parapléjicos tienen el mayor riesgo de desarrollar mielomalacia progresiva. También está la ubicación de la lesión, que también es importante ya que las extrusiones del disco de intumescencia lumbar tienen más probabilidades de resultar en mielomalacia progresiva que otras. Una comparación retrospectiva entre los perros Dachshund y los Bulldog francés concluyeron que los Bulldog tenían un mayor riesgo de mielomalacia progresiva. Sin embargo, el estudio no controló la localización de la lesión y la mayor prevalencia de intumescencia lumbar en los Bulldog francés podría explicar el aumento de la tasa de mielomalacia progresiva. Y con respecto en la prevención y el tratamiento de la mielomalacia progresiva, pocos estudios han evaluado la influencia de las intervenciones médicas en el desarrollo de la enfermedad. En un estudio retrospectivo también se evaluó la posible asociación entre el tratamiento y los fármacos antiinflamatorios y el desarrollo de mielomalacia progresiva en un grupo de perros con dolor profundo negativo parapléjicos. Aunque los antiinflamatorios no se asociaron con un riesgo alterado, el tratamiento con corticosteroides disminuyó el riesgo de mielomalacia progresiva en esta corte de perros, pero en la actualidad no hay pruebas suficientes que respalden el uso de los corticosteroides como estrategia protectora contra el desarrollo de mielomalacia. También dos estudios retrospectivos han evaluado la influencia del momento de la intervención quirúrgica en el desarrollo de la mielomalacia progresiva, donde las probabilidades para el desarrollo de la enfermedad disminuyen cuando la descompresión quirúrgica ocurrió dentro de las 12 horas posteriores al inicio no ambulatorio. Pero pues se debe explorar más a fondo el posible beneficio clínico de esta técnica. Y de igual manera, este beneficio se considera por separado de la mejora general del resultado locomotor, para el cual la literatura puede proporcionar evidencia más específica. Y algunas publicaciones sugieren que la hemilaminectomía focal o extensa y la durotomía podrían disminuir el riesgo de desarrollo de mielomalacia progresiva en perros que son o presentan dolor profundo negativo y son parapléjicos secundarios a la extrusión del disco intervertebral toracolumbar y pueden mejorar la supervivencia en perros con signos clínicos sugestivos de mielomalacia al detener la progresión de la afección. Este resultado es una consideración separada de si la técnica podría mejorar o no el resultado locomotor. La hemilaminectomía focal o más extensa con durotomía puede considerarse para perros con riesgo clínico o sospecha de mielomalacia progresiva. Sin embargo, los abordajes quirúrgicos específicos, incluida la extensión requerida tanto de la hemilaminectomía como la de la durotomía, requieren una investigación adicional, al igual que las posibles morbilidades a largo plazo asociado con estos procedimientos. Conclusiones. La revisión sistemática de la literatura clínica veterinaria relacionada con la extrusión del disco intervertebral toracolumbar agudo en perros ha identificado algunas áreas de fuerte comprensión, incluida la historia natural de la progresión y también la recuperación. Además, ha puesto de relieve algunas áreas de oportunidad para una mayor exploración, como son, en cuanto a lo que es la gestión médica, según lo que observamos en esta gráfica, se tiene en cuenta la duración óptima y rigor de la restricción de la actividad, el papel de las modalidades complementarias como la acupuntura y la terapia láser, y la
caracterización del dolor asociado a la ecografía, endoscopía intravenosa y estandarización de las medidas de dolor. También tiene en cuenta la parte de abordajes quirúrgicos, con una influencia de la descomprensión en el pronóstico a largo plazo para perros levemente afectados, influencia del momento quirúrgico en el resultado, efecto de la durotomía para mejorar el resultado locomotor. Otro punto que se tiene en cuenta son las estrategias neuroprotectoras, con una evaluación del DMSO en un ensayo controlado aleatorio a gran escala. Cuidados postoperatorios tienen que ver con el manejo farmacológico óptimo de la vejiga neurogénica, utilidad relativa de la rehabilitación hospitalaria, ambulatoria y domiciliaria, eficacia de la rehabilitación intensiva y personalizada para mejorar los resultados en perros, caracterización del dolor y estandarización de las medidas del dolor. Otro punto que toma en cuenta es la mielomalacia progresiva. Entonces, tiene que ver con la correlación prospectiva de la histopatología con hallazgos y resultados clínicos, con la evaluación prospectiva de la raza y otros factores de riesgos clínicos y con el papel de la durotomía en la prevención y el tratamiento. En conclusión, la especialidad de la neurología veterinaria está bien posicionada para abordar las lagunas de conocimiento en el tratamiento de esta patología, con una infraestructura sólida para realizar ensayos clínicos eficaces y medidas de resultados clínicos bien definidos. El enfoque está en mejorar la atención posoperatoria, incluyendo el manejo del dolor, la vejiga y la rehabilitación, y en profundizar en la base genética de la enfermedad. Se espera que en 5 a 10 años esta declaración sea revisada a medida que se dispongan de nuevos estudios que aporten avances significativos en estos temas. Muchas gracias por su atención.